Ahora sí vamos a nuestro mensaje de hoy y quiero invitarle a que abra su boletín, ¿ya? Directamente. Hoy concluimos el tema marcas bíblicas de una iglesia saludable. Quisiera animarla a que por favor pueda mirar en su boletín, aunque la numeración ha sufrido un pequeño cambio en la redacción, pero igual sigue. Así que vamos a leer cada una de las características de una iglesia saludable. Una iglesia saludable se caracteriza por, todos juntos, a la voz de tres, 2, 3. Intencional. Paramos ahí un rato. Aquí nos quedamos el anterior domingo y desde aquí vamos a partir. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por esta mañana, por el tiempo de las alabanzas que nos desafió grandemente. También, Señor, el testimonio de estos jóvenes, Señor, que fueron a esta localidad, Señor, y nos animan también a llevar su palabra. Gracias por el tiempo de adoración desde el momento de la cena del Señor. Y ahora en este momento, querido Padre, colocamos nuestra mente y nuestro corazón a su completa disposición para que usted, Señor, toque nuestras vidas. Veo en esta mañana muchos rostros, amigos, hermanos, visitas, y en lo poco que conozco, Señor, de cada uno de ellos, cada uno, Señor, tiene su propia vivencia, su propia necesidad, y cada uno está en un punto de su caminar en la vida cristiana, Señor, en aquellos que ya han creído en Jesús. Que lo que vayamos a decir en esta mañana venga de su propio corazón y su palabra hacia cada uno, Señor. Ministrenos conforme a la necesidad que usted vea, Señor. Desafíenos y que no salgamos igual que al llegar, sino que salgamos con una visión mucho más profunda de usted, de lo que usted nos ha llamado a hacer y a hacer aquí en esta vida, Señor. Llévenos al arrepentimiento de aquellas cosas que no están bien. Llévenos, Señor, a fortalecer aquella obra que usted comenzó en nosotros. Que este tiempo sea un tiempo precioso, que seamos fortalecidos y animados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Algo que ocurría, decíamos el anterior domingo, respecto a la celebración de la comunión que había entre creyentes, era que el grupo de creyentes posiblemente después del capítulo 4 estaba por encima de los 15,000 asistentes de la iglesia. Imagínense una mega iglesia. Y uno iba al templo para estar con los otros creyentes y había ese pasillo largo como el Cambódromo, que vamos a llamarle el Pórtico de Salomón. Era un espacio público muy grande. Y buscaba allí donde había una aglomeración de miles de personas, probablemente unas 1,000, 2,000, 3,000, y ahí estaban los cristianos y en el centro los apóstoles predicando. ¿Y qué tipo de comunión se puede tener en ese contexto? Es difícil. Y decíamos que la verdadera comunión ocurría cuando ya caía la tarde, la gente volvía a sus casas, tenían en mente lo que habían aprendido de los apóstoles en el templo, ahí paraditos nomás porque no había sillas, era un templo diferente a los templos que tenemos hoy. Y al llegar a la casa comenzaba el culto, comenzaba el tiempo de orar, de compartir lo que habían aprendido. Cada uno era gente, la mayor parte de ellas no sabían leer ni escribir, así que recordaban lo escuchado, lo repetían, lo reafirmaban entre todos, luego aplicaban eso, se tomaban seguramente de las manos. Oremos, vamos a vivir por lo que hemos aprendido, sí, vamos a obedecer, sí, amén. Bueno, Señor, aquí estamos, heme aquí. Y esa era la comunión, pero siempre en la comunión había un componente que no puede faltar en ninguna comunión verdadera ni un grupo de crecimiento. ¿Y cuál es? La comida. La comida. Inevitablemente cuentan o nos dicen los estudiosos de que todo terminaba en una cena, cenaban juntos. Y más abajo lo aclara
comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Entonces todo terminaba en una comida, porque no hay comunión sin churrasco, ¿no es cierto? No hay comunión sin, aunque sea un majadito bien preparado, aunque algunos grupos aquí exageran y hacen cosas con mariscos o cola de cocodrilo. No estoy exagerando, estoy diciendo lo que es, ¿no? Pero cada uno sabe lo que hace, pero hay comunión, ¿no es cierto? Y al terminar esa comunión, habían dos elementos que eran comunes en la mesa de un judío, el vino y el pan. Y es muy probable de que ellos en ese momento hacían una celebración de la cena del Señor. Ahora, vamos al texto mismo para leerlo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etcétera, y en el partimiento del pan. Esa frase, partimiento del pan, se puede interpretar de dos maneras. Cuando se decía, vamos a comer, ¿no? En la casa la esposa dice, a comer, dice, ¿no es cierto? La frase que utilizaba es a partir el pan. Y generalmente era el padre de casa el que partía el pan y daba inicio a la cena o al almuerzo. Así que podría estar hablando aquí de que se sentaban a comer una comida corriente, ¿no? Pero por otro lado, en la palabra del Señor, varias veces se refiere con esta frase, partir el pan, a la cena del Señor. Cito, por ejemplo, Mateo 26, 26, Hechos 27, 1 Corintios 10, 16, 11, 23. Todas estas citas hablan de partir el pan en referencia a tener el tiempo de la cena del Señor. ¿Y a qué se refiere esto? ¿A comer o a la cena del Señor? La mayoría de los estudiosos prefieren interpretarlo como cena del Señor. Voy a dar dos razones simplemente para no complicarla. Uno, de que viene hablando de que perseveraban en qué cosa. Perseveraban en la doctrina, eso es algo espiritual. Perseveraban en la comunión, eso es algo espiritual. Más abajo dice en las oraciones. ¿Qué sentido tendría de poner y perseveraban en comer? ¿No es cierto? Como que no va en secuencia. Por otro lado, todos somos buenos para perseverar en comer, así sea que no seamos cristianos, ¿no? Ahí sí perseveramos, en la hora del almuerzo tenemos que estar ahí con nuestro plato. Así que no tendría mucho sentido decir, y perseveraban en almorzar, ¿no es cierto? Realmente el sentido profundo de la palabra es, perseveraban en ese tiempo de la cena del Señor. Y la pregunta sería, ¿por qué les encantaba perseverar en la cena del Señor? Un pastor decía algo, un pastor de estos grandes que dan programas y escriben libros, él decía, nadie dedica tiempo a lo que no le importa. Y es cierto, piensa usted en aquellas cosas que dedica tiempo, son las que más le importan. Y en esas que dice que no tuve tiempo, a lo mejor no le importa mucho. Ahora, si perseveraban en celebrar la cena del Señor es porque les gustaba hacerlo. A propósito, una forma de traducir la palabra perseverar, entre otras palabras, es devoción. Hacer algo con tanta frecuencia a un nivel de devoción. Y tuve la tentación de poner en este punto de que una iglesia saludable se caracteriza por tener devoción a la cena del Señor. Pero la palabra devoción quise llevarla un poquito más allá. Afecto o cariño. Estoy seguro que si a un adolescente acá le pregunto, ¿qué es la devoción? Medio que va a pasar apuro. Pero le pregunto, ¿qué es cariño? Ahí sí, digamos, ¿no? Lo que él siente por, no sé. Entonces, todos entendemos la palabra cariño, ¿no es cierto? Porque es un afecto, es algo del corazón. Y realmente estas personas sentían esa devoción, ese afecto, ese cariño a este tiempo de la cena del Señor. Para los que nos hemos criado en una iglesia evangélica, muchas veces vemos la cena del Señor como una ceremonia que hay que celebrar, ¿no es cierto? Sí, la cena del Señor, mucho respeto, ahí están los símbolos, hay que poner la cara seria y bueno, esa es la ceremonia. Los que se han criado en un contexto católico, el equivalente sería la misa, ¿no? La Santa Misa, también lo mismo. Y ni en los unos ni en los otros he visto con mucha frecuencia, hoy tengo la cena o hoy tengo la misa, digamos, ¿no? Porque para la mayor parte de nosotros esta celebración es una ceremonia religiosa. En cambio, para los creyentes de la primera iglesia era una forma de mantenerse conectados, amando al Señor Jesús. Recordemos que Él había ascendido a los cielos, se lo habían quitado al Señor Jesús y solamente estaba su Espíritu Santo y ellos anhelaban la presencia del Señor. Así que en el fondo de su corazón el momento más emocionante es, ahora sí, nos vamos a enfocar
en Cristo y vamos a participar de los símbolos recordando su obra. Y era un momento del corazón. El Señor Jesús no era un ícono religioso, era su amigo, su hermano mayor, su Salvador y la persona más extraordinaria que ellos habían conocido en la tierra personalmente. Así que ese tiempo de la cena del Señor era algo hermoso. Y ellos podían recordar cuando en Lucas 22, del 14 al 20, pero no voy a leerlo todo, el Señor instituye este tiempo de la cena del Señor. Era la Pascua. Y la Pascua para un judío es como la Navidad más o menos. Es un tiempo tan especial donde se propone ir alegre y participa toda la familia y hay juegos con los niños y todos participan y hay una serie de cosas, pero es un tiempo festivo, van bien vestidos. Aún hasta ahora cualquier familia judía que celebra la Pascua, Pesaj, vea cómo lo hacen, realmente es importante para ellos. Y el Señor estaba a punto de celebrar la última Pascua. Y sabiendo que lo que venía después de ese momento de la última cena era la crucifixión y todo lo demás, Él dice esta frase: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Mi querido hermano, era el Señor el que tenía ese anhelo, ese deseo, ese cariño de pasar este último tiempo festivo, íntimo con sus discípulos antes de que viniera el terrible tiempo de la crucifixión. Su corazón estaba en compartir íntimamente ese momento de comunión con sus discípulos. Y como la cena del Señor nace de esta última Pascua, y básicamente esta es la primera cena que se realiza, a veces cuando vengo a la cena me pregunto, ¿quiero estar en la cena? ¿Deseo estar en la cena? ¿Me gusta estar en la cena? Pero a través de esta lectura he aprendido que la pregunta correcta es, el Señor, no la pregunta, sino el pensamiento, el enfoque correcto es, ¿cuánto desea el Señor que yo pase con Él este tiempo en la cena del Señor? El Señor desea en su corazón que yo participe, porque si bien, como dice nuestro hermano Rafael, venimos con el Señor, Él está en nosotros, pero también está entre nosotros y está mirándonos. Y este tiempo puede ser un tiempo muy frío y religioso o un tiempo de gozo, de amor y de gratitud. Y luego al finalizar esa frase, dice en el versículo 19, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. El Señor quería que celebremos este tiempo en memoria del sacrificio que Él había hecho, porque realmente Él sabía cuán fáciles somos de olvidar las cosas importantes. Y uno llega a la iglesia, se puede enfocar en la música, en la proyección de la predicación, en los ujieres, en el mensaje, en la comunión, y fácilmente olvidamos el centro de nuestra fe y de nuestra doctrina y de nuestra vivencia, el Evangelio. Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Hoy para nosotros, la cena debe dejar de ser una ceremonia. Quiero deliberadamente motivarle a que deje de ver la cena del Señor como una ceremonia. A veces el término que utilizamos es una ordenanza y es correcto. Pero trascendamos los términos doctrinales, teológicos o tradicionales y veamos este tiempo como un tiempo de renovar nuestro corazón al lado del Señor Jesús y compartir con Él. Y es como decirle, Señor, en otros momentos estoy pidiéndote cosas, durante la predicación quiero llenarme de tu palabra y en la comunión quiero sentir la familia, pero este tiempo es simplemente para decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú me salvaste, tú me redimiste. Y simplemente quería decírtelo, que sigue siendo y seguirá siendo lo más importante en toda mi vida. Cuando comenzamos la comunidad Esperanza Viva, teníamos la oportunidad de definir si lo hacíamos una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. Y realmente cuando comienzas una iglesia puedes definir muchas cosas. Ahora, la pregunta era, ¿con qué frecuencia lo vamos a hacer? Descubrimos que en la Biblia no dice la frecuencia. Hay ejemplos, pero en ningún momento Pablo o el mismo Señor Jesús dice, celebraréis la cena una vez a la semana. No hay eso.
Entonces, ¿cuál es la frecuencia correcta? Voy a ponerlo a través de un ejemplo. Imagínese que una esposa le dice a su esposo: querido, quiero que seas más cariñoso conmigo, quiero que seas más romántico. Eso no ocurre con frecuencia, ¿no es cierto? Pero podría ser que una esposa le diga eso a su esposo, ¿no es cierto? Entonces ya el esposo se propone ser más cariñoso. Pero ¿qué tal que le diga a la esposa al esposo: querido, quiero que me ames más? Por eso yo quiero que cada mañana al levantarte me digas: mi amor, te amo. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro, creo que puedo hacerlo. Al día siguiente: mi amor, te amo. No. Y al día siguiente: mi amor, te amo. ¿Cuánto vale esa expresión, querida esposa? Nada, ¿no es cierto? Es solamente algo formal. Por eso es que el Señor no dice: háganlo cada semana. Más bien es como que diga: a ver, ¿cómo está ese corazoncito, no? De amor hacia mí. ¿Qué tanto valoran lo que hice por ustedes en la cruz? A ver, decidan con qué frecuencia. Y una forma de decirle: Señor, es importante, es por lo menos una vez a la semana hacerlo. Ideal fuera hacerlo todos los días, pero creo que aunque no tengamos los símbolos, todos los días en nuestro devocional podríamos dedicar un tiempo tipo cena del Señor para decirle: Señor, gracias por tu muerte en la cruz, etcétera, pero que sea del corazón. Y por otro lado, esa actitud va renovando nuestros corazones. Entonces, una iglesia saludable va a apuntar a celebrar la cena del Señor de una manera frecuente, no como una ceremonia religiosa, sino como una expresión de adoración, de amor al Señor, en la cual centramos nuestra mirada en lo importante de nuestra fe, el Evangelio, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, y renueva nuestro ser cada vez de que enfocamos nuestra mente en el Evangelio. Termino este punto preguntándole: ¿hay algún ajuste que el Señor le está mostrando en su vida en este momento respecto a la cena del Señor? ¿Cómo podría mejorar usted su participación a la cena del Señor? Si usted aún no se ha bautizado, ya lo dijimos el anterior domingo, bautícese y celebre la cena del Señor. Pero para otros de nosotros quizás sea llegar a tiempo, a la primera hora, venir con un corazón preparado para amar al Señor y no llegar tarde. Quizás para otros venir con cierta preparación, con una actitud de gratitud. No sé lo que el Señor le está mostrando. Estoy seguro que Dios nos muestra algo porque somos sus hijos. Pero dé ese paso y crezca en este aspecto de su participación en la cena del Señor. Una iglesia saludable se caracteriza por su dedicación a las oraciones. Y dice: y perseveraban, entre muchas cosas, dice, en las oraciones. Y básicamente con eso termina esta lista de 4 cosas en las cuales ellos perseveraban. Las oraciones es la última actividad que engloba esta palabra perseverar. Voy a mencionar otra forma de traducir la palabra perseverar, y ya la dije: dedicarse, ponerse a disposición de. En una parte de los evangelios dice que el Señor pidió que le colocaran una barca para que estuviese a su disposición. La palabra que utiliza ahí era perseverar. La barca tenía que perseverar ahí, esperar para ser utilizada por el Señor. Y en este caso, la primera iglesia se pone a disposición y se dedica a las oraciones. Si hubiese dicho a la oración, quizás estaríamos hablando del contenido doctrinal de la oración, de la profundidad de la oración y muchos otros aspectos. Pero dado que dice en plural que se dedicaban o perseveraban en las oraciones, está refiriéndose en realidad a la agenda de actividades de oración que tenía la iglesia, a los muchos momentos en los cuales la iglesia oraba. Ahora, ¿cuáles eran esos muchos momentos? ¿Cuáles eran las oraciones? Si hacemos un repaso, y alguien dijo que podíamos sacar un manual de la oración solamente leyendo el libro de los Hechos. La Biblia cuenta en Hechos 1 del 11 al 14. No lo busque, simplemente siga el hilo de lo que estoy diciendo. Dice que el Señor fue ascendido a los cielos y la primera reacción de la iglesia cuando Él se fue, ¿sabe qué fue? Ir a orar. Textualmente dice: todos estos perseveraban, la misma palabra, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre del Señor Jesús. Es la última vez que vemos a la madre del Señor Jesús, a María, y qué hermosa imagen de despedida de una mujer de oración, orando con los discípulos. Luego,
cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y usted dice con toda razón, pero hermano David, ahí no dice orar. Claro que sí, pero dice que estaban unánimes juntos. ¿Haciendo qué? Y en este caso el texto es explicado por el contexto anterior. Y el contexto anterior usa la misma palabra, perseveraban unánimes en oración y ruego. Se da por entendido entonces de que ese feriado de Pentecostés, en lugar de ir a jugar fútbol o hacer un picnic, los discípulos se congregaron a seguir haciéndolo como lo habían estado haciendo durante todas las mañanas, a perseverar en oración, y es en ese contexto que llega el Espíritu Santo a la iglesia. Luego, en otro momento, Pedro y Juan están yendo a la hora de la oración. Eso dice Hechos capítulo 2, versículo 1, o Hechos 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Se entiende que parte de la práctica era también ir al templo a los horarios de oración que tenía el templo. Por otro lado, cuando les prohibieron hablar de Jesús, su primerísima reacción de la iglesia fue orar. Dice Hechos 4:23, y alzaron unánime la voz de Dios diciendo: soberano Señor, y ahí transcribe la oración que ellos hicieron. Cuando hubo un problema en la iglesia y empezaron a quejarse, estos apóstoles no hacen bien las cosas, mira, hay discriminación étnica, las viudas de los griegos no están tan bien favorecidas como las de los judíos. Hagan algo, Pedro y Juan. Pedro dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Busquen varones calificados para que se ocupen de eso. Luego, en Hechos 10 nos habla de alguien que realmente sobresale. Era un no judío, era un militar, tenía a su cargo 100 soldados, era macho y seguramente por su trabajo de soldado o de militar había tenido que ejecutar muchas veces a enemigos o a personas que cometían algún delito. Pero este hombre, Cornelio, dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y si un no cristiano militar puede sin el Espíritu Santo orar a Dios siempre, ¿cuánto más usted y yo que hemos sido nacidos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo? Paralelamente, Dios le iba a llevar el evangelio a Cornelio a través de Pedro, pero primero tenía que hacer un ajuste. Y ese ajuste ocurrirá en el momento preciso cuando Pedro decide dedicar un tiempo a la oración. Y dice Hechos 10:9, al día siguiente y más adelante, Pedro subió a la azotea a orar. Otra vuelta lo metieron a Pedro en la cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia? Textualmente dice Hechos 12:5, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y Hechos capítulo 13 dice que estaba un equipo de líderes y ¿qué hacían? Ministraban al Señor y oraban. No menciona textualmente la palabra oración, pero siempre que hay ayuno, inevitablemente hay oración acompañada. Seguramente ellos estaban diciendo: Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia, ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo quieres manifestarte? Heme aquí, Señor, henos aquí, Señor, haz lo que quieras. Y en ese contexto, Dios levanta a Pablo y a Bernabé para una obra misionera sin precedentes. ¿Y qué hicieron ellos cuando escucharon la voz del Espíritu Santo? Entonces, habiendo ayunado y orado, volvieron a confirmar en oración la decisión, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué los discípulos perseveraban en la oración, se dedicaban a la oración? Porque ellos, entre otras cosas, habían recibido la misión, la tarea de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero ellos no tenían edificios como nosotros, no tenían instrumentos, no tenían vehículos, no tenían recursos, no tenían apóstoles pagos para que puedan dedicarse al ministerio, aunque lo hacían de todas maneras. No tenían textos, no sabían leer, no sabían escribir. Eran recién convertidos la mayoría de 1 o 2 meses, no tenían la doctrina muy clara. Ellos se daban cuenta de que lo que el Señor había dicho en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, termina usted, nada podéis hacer. En cambio nosotros no necesitamos orar tanto, ¿no le parece? Tenemos equipos electrónicos, tenemos proyección, usamos las redes, tenemos Biblias para todo tamaño y gusto, hay seminarios,
hay gente, no necesitamos orar tanto, ¿no le parece? ¿O sí? O quizás somos tan diferentes a la primera iglesia. Cuando Pedro se acercó al ciego, ¿y qué le dijo? Mira, no tengo oro ni plata, no tengo ni un quinto para darte, no, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Ahora nosotros a ese ciego le decimos, no, tenemos una buena caja, hay ahorros, tenemos plata, tenemos recursos, pero quizás no podamos decirle en el nombre de Jesús, levántate y anda, porque nuestra vida de oración es pobre y por lo tanto la iglesia es pobre. Y hacemos muchas cosas, pero todas esas cosas son nada, porque separados del Señor, nada podemos hacer. Dios está despertando a la comunidad, a la oración. Escucho con gozo de señoritas que se reúnen, aparte de su reunión oficial de grupo de crecimiento. Su líder me decía, estamos reuniéndonos en otro momento solo para orar. Luego otra hermana se reporta esta semana y me dice, nos reunimos a orar el lunes a las 3 de la tarde. 3 horas estuvimos orando, oramos por todos los ministerios, por todos ustedes los líderes, oramos por los grupos de crecimiento. Yo digo, gloria al Señor. Dios está empezando a levantar, se está calentando el carbón, pero no hay que desparramarlo, hay que hacer que se caliente bien. Y Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí estemos en un grupo de oración. Usted es un líder, esté en un grupo de oración. Pero usted es un cristiano recién convertido, vaya a un grupo de oración. Está en problemas en su familia, de matrimonio con los hijos, vaya a orar por eso. Tiene falta de sabiduría, necesita orar. Está contento porque el Señor lo bendijo, vaya a agradecer en oración. Todos debemos estar en oración, perseverar en las oraciones. Luego, una iglesia saludable se caracterizará por su predisposición al servicio. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Textualmente dice de que en ese momento habían como unas 15,000 personas o más convertidas y es natural de que hubiesen muchos que estaban pasando por momentos difíciles. Es más, un comentarista opina de que ya había ocurrido el Pentecostés, pero como vino todo este huracán de la llegada del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, muchas personas que deberían ya haber vuelto a sus regiones se quedaron en Jerusalén para entender mejor el evangelio y escuchar más acerca de Cristo, pero no habían llevado dinero suficiente para poder sostenerse. Entonces había necesidades y sabe que cuando el evangelio toca el bolsillo es que realmente la persona se ha convertido de verdad. Y cuando un judío le tocan el bolsillo y lo hace con generosidad es porque realmente ha nacido de nuevo. Porque en este caso dice que vendieron sus propiedades, trajeron la plata, aquí está, $100,000, $50,000, $60,000, destínenlo para las necesidades. Literalmente eso fue lo que hicieron. Y había un grupo eficiente de personas que empezaron a distribuir según la necesidad y nadie tenía necesidad de nada. ¡Qué precioso! No era comunismo, porque el comunismo le quita al rico para darlo al pobre. Aquí los ricos traían voluntariamente y también los pobres para repartir entre todos para su necesidad. Cuando hablamos de servir, inevitablemente aparece la palabra ministerio. Y si usted ha estado algún tiempo en la iglesia, esa palabra tiene mucha carga, ¿no? Alguien se te acerca y te pregunta, oye fulano, ¿qué tiempo que venís a esta iglesia? Como unos 10 años. ¿Y en qué ministerio estás? ¿No? Es una palabra muy profunda, ¿no es cierto? Y sentimos y pensamos, ok, tengo que ir a un ministerio, ya sea el de Ujieres, ¿no? Ahí el de Ujieres, hoy día van a tener un almuerzo, ¿no? O quizás el ministerio de música, creo que tienen una cena el viernes, se la pasan comiendo estos ministerios, hermano. Bueno, de verdad. Pero bueno, volvamos otra vez al punto. Queremos entrar a un ministerio estructurado y nos imaginamos que estar en un ministerio es trabajar en una estructura, ¿no es cierto? Y en parte es cierto que la iglesia tiene ministerios para que pueda funcionar. Pero nunca debemos olvidar la sencillez de la palabra ministerio. Normalmente en la palabra, cada vez que usa que ministraban o ministró o ministro,
la palabra que utiliza es diácono. Esa es la palabra. Ahora, para nosotros es una palabra muy grande. ¿Qué haces en la iglesia? Soy diácono. Wow, entonces este maneja, ¿no? Este sabe. Pero la palabra diácono originalmente y de la manera más sencilla significaba un mesero, un carpidor o alguien que hacía una tarea muy, muy sencilla, muy humilde para bendecir a otras personas. En base a eso, deberíamos ver los ministerios como acciones, como actividades que hacemos para beneficiar a otras personas. El hermano que toca la guitarra acá o la batería no debe pensar simplemente estoy en el ministerio de alabanza, no estoy tocando, no. Estoy sirviendo a mis hermanos. Estoy supliendo una necesidad que ellos tienen. Quizás no tenga mucho dinero, pero la forma en que lo hago es tocando bien la batería para acompañar la alabanza, para que los hermanos se conecten en adoración con Dios. Estoy sirviendo a mis hermanos y estoy glorificando a Dios. Ese es el sentir del ministerio. ¿Y por qué la iglesia tenía esa actitud de servicio? Porque el Señor dio el ejemplo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, dice Mateo 9:35, 1, enseñando en la sinagoga de ellos. 2, predicando el evangelio. 3, sanando toda enfermedad. ¿Se acuerda que Mateo 9:35 lo predicamos a comienzos de este año? Hablamos del triple ministerio del Señor Jesús. Y ese triple ministerio era predicar, enseñar, pero también era servir a las necesidades de las personas. El ministerio del Señor Jesús hubiese estado incompleto si Él no se hubiese acercado con amor a tocar al enfermo y sanarlo. Pudo haberlo sanado sin tocar, ¿no es cierto? Pudo haber dicho, pónganse en fila todos los leprosos y un solo toque sanado. Podía haber hecho, pero a Él le gustaba tocar, abrazar, animar, mostrar amor a las personas. ¿Y cuánto cuesta hacerlo así? A veces damos un quinto, como le decimos a una persona en necesidad, y es fácil sacar del monedero un peso. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Mirarle a la persona, sonreírle, que el Señor te bendiga. Hacer las cosas con amor. Y Dios quiere que hagamos las cosas con amor, sirviendo a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo puede ser un hermano líder en la iglesia, un hermano que está llegando, pero también cualquier persona que en la calle tiene necesidad, hacemos un servicio en favor de ellos. Nuestra visión es ser como Cristo y nuestra misión es ayudar a otros a ser como Cristo. Pero, ¿qué significa ser como Cristo? Significa un corazón enfocado en el amor, en la santidad, en la fidelidad, una mente dirigida por la palabra de Dios. Está ya, al salir por favor léalo, manos que suplen las necesidades del prójimo y pies que llevan el evangelio. Ser como Cristo integra mi corazón, mi mente, mis manos y mis pies. Y Dios desea que yo pueda servir. Y las iglesias saludables no se conforman solamente con una sana doctrina y con una hermosa comunión y adoración. También se proyectan a servir al Señor. Y hay ministerios aquí adentro, pero también la iglesia tiene que tener ministerios que suplan las necesidades de nuestra sociedad física, económicas, sociales, emocionales. De alguna manera la iglesia tiene que mostrar el amor de Cristo a los no perdidos y no siempre para que se conviertan. Nuestro deseo es que lleguen a conocer a Cristo, pero si simplemente damos una mano para que luego vengan a la iglesia y eso es todo, entonces simplemente estamos haciendo proselitismo. Nuestra actitud debe ser dar aún sin esperar. Y cuando eso ocurre, por naturaleza el mundo se da cuenta que los amamos no por lo que vayan a hacer, sino porque los amamos como Cristo y ellos vienen y buscan al Señor en respuesta a un amor que es incondicional. Y finalmente, una iglesia saludable dará un testimonio público o evangelización. Permítame, por favor, leer el último versículo del capítulo y el último punto de esta serie. Dice que estaban, voy a leerlo textualmente de aquí de mi Biblia, aunque lo tengo en mi papel. Dice que, versículo 46, por favor, Hechos 2:46. Y noten que aquí Lucas está haciendo un relato de las actividades que hacía la iglesia, ¿no?
Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora note lo que dice, cambia de personaje principal. Hasta este momento viene hablando de la iglesia y aquí empieza a hablar del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un hermoso texto. ¿Sabe qué dice este texto? Que básicamente es tarea de Dios llevar a las personas a la salvación. Es tarea de Dios hacer que los inconversos presten atención al mensaje del evangelio. Es tarea de Dios llevar el corazón de las personas para que puedan entrar a un recinto como este a escuchar el evangelio. Es tarea de Dios hacer comprender en su mente y en su corazón la verdad de Dios y abrir sus ojos para que puedan ver la belleza y el amor de Cristo. Es tarea de Dios impartir en sus corazones lo necesario para que esa persona pueda decir, creo en Jesús y pueda renacer y ser una nueva persona. Todo eso es tarea de Dios y créame que esto es algo consolador porque en un contexto donde se habla de métodos y técnicas de crecimiento y que tienes que hacer esto, tienes que poner música moderna, tienes que poner algo que no lastime hiera la sensibilidad de las personas y tantas ideas que hay donde se endiosan las iglesias o las mega iglesias y a las iglesias chiquititas como que si no tuviesen el poder de Dios. Es realmente renovador y trae paz el saber de que la tarea de la salvación es obra de Dios y la obra de Dios solo Dios la hace. La obra de Dios solo Dios la hace y la salvación de las personas es una obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dicho esto, quiero llamar la atención a una forma errada en la cual muchas veces he escuchado esta frase. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Algo así como que Dios sabe lo que hace. Hagamos lo que hagamos y dejemos de hacer lo que tengamos que hacer, aun cuando nos equivoquemos intencional o no intencionalmente. De todas maneras, Dios trae a los que van a ser salvos a la iglesia. ¿Has escuchado esa frase? Como diciendo, bueno, la iglesia tiene que hacer lo que quiera y ya Dios hará lo suyo. ¿Realmente está diciendo eso este texto? ¿Cuántos estudiantes de la Biblia hay en esta mañana? Los que no vienen a escuchar un mensaje divertido, sino a aprender como un estudiante va a la universidad. Adelante, hermano, los universitarios de la Biblia. Amén. Excelente. A ustedes, los demás no se me pierdan. Quiero que vaya a su Biblia y haga un énfasis en la palabra y. En el versículo 41 dice, o 45, y vendían sus propiedades. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes. Ese y en el griego es una conjunción hilativa, se llama. Es simplemente un y normal, común y silvestre. Y comía, y bebía, y se alegraba, y lloraba, y reía, y. Pero cuando vamos al versículo 47 y dice, y el Señor añadía cada día, usa otro y. Ese y es se le llama conjunción adversativa, que implica contraste. En otras palabras, el traductor pudo haber utilizado la palabra pero acá, alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo, pero el Señor añadía los que habían de ser salvos. O como lo traduce una versión que se llama el mensaje de Dios para hoy, dice, y los discípulos hacían esto, en contraparte, ¿me entiende? En contraparte, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esa palabra y adversativa conecta todo lo dicho con lo de acá. Es como que dijera, y los apóstoles hacían esto, y la iglesia hacía esto, y los discípulos hacían esto, y lo demás aquí, y lo demás allá. En contraparte, el Señor también hacía algo. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No sé si se le está encendiendo el foquito acá. Es el típico pasaje de los tantos que hay
que muestran el equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ese y que pone ahí el apóstol o el hermano Lucas, que es fundamental, ¿no? Es fundamental, le pone el equilibrio. La iglesia hace lo que tiene que hacer, actúa como tiene que actuar. La iglesia está llena del Espíritu Santo. La iglesia está compartiendo el evangelio públicamente. La iglesia está supliendo las necesidades de las personas. La iglesia está orando, perseverando en las oraciones, perseverando en adorar al Señor a través de la cena del Señor. La iglesia es una iglesia pública que ejerce un testimonio público, nace en una vía pública, léalo en el capítulo 2, no están en el templo, no hay una iglesia, ellos están en la calle predicando el evangelio a las personas. Luego vamos al pórtico de Salomón, que era un lugar público donde todo el mundo iba, su testimonio es público. Las casas que eran cerradas antes se abrieron para ser lugares públicos de adoración, abiertos a los vecinos, amigos interesados que querían escuchar el mensaje del Señor, y fueron las primeras iglesias pequeñas en las cuales comenzó la obra del Señor y mantenían un testimonio público vibrante. En contraparte, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Hay una responsabilidad de la iglesia, hay una tarea que solo Dios la puede hacer. Y una iglesia saludable es una iglesia que va a apuntar a buscar ser equilibrada en aquello que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y cuando la iglesia está en dependencia del Espíritu Santo, se enfoca en predicar a Jesucristo, basa su quehacer en la palabra del Señor, vive en una dinámica de arrepentimiento, de fe. Cuando la iglesia se dedica a la doctrina, a la comunión, a la cena del Señor, la adoración, a las oraciones, esa iglesia va a experimentar la mano de Dios, recibiendo siempre nuevas personas que el Señor trae, aquellos que van a ser salvos. Una iglesia saludable dará un testimonio público. Todo lo que se enseña aquí no fue entre cuatro paredes, no fue en recintos llamados templos. ¿Saben desde qué año recién comenzaron los templos como este? Más o menos 323 de nuestra era. La Biblia se terminó de escribir en el 99 aproximadamente. Pasaron 2 siglos y recién comenzó este asunto de los templos, pero esa es otra historia. Hasta ese momento la iglesia ejercía su vida, su quehacer afuera, públicamente. Hoy nosotros estamos encerrados en nuestros templos y quien no se mete en nuestra cuenta de Facebook no escucha el evangelio. Y no creo que un adolescente que esté en el mundo quiera entrar a la cuenta de la comunidad Esperanza Viva, habiendo tantas otras cosas que puede ver. Es la iglesia la que tiene que mantener un testimonio público. Y algo de eso nos desafiaron los jóvenes hoy en esta mañana con el video, ¿no es cierto? Eso hace una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Las iglesias no son entes etéreos, digamos, impersonales. La iglesia está constituida por personas, como usted y como yo. Así que iglesias saludables están constituidas por creyentes saludables. Ahora, yo le animo a que usted nuevamente abra su boletín. Mire estos 11 puntos y pregúntese, ¿soy un cristiano o soy una cristiana saludable? Y quizás usted mire y dice, bueno, a mí me encanta la comunión, ¿no es cierto? Me saco un 100 ahí. Pero por ahí se está aplazando un poquito con un 35 sobre 100 en perseverar en la doctrina. No le gusta leer mucho, no le gusta razonar. Viene aquí con la mentalidad del cinecenter de la comunidad y no con la mentalidad de la universidad de la comunidad. ¿Entiende? Entonces cada uno vea dónde le está faltando. Según el cableado y la configuración que Dios le ha dado al nacer de nuevo, usted tiene dones y por naturaleza se va a sentir más identificado con alguno de estos puntos. Algunos dicen sí a la doctrina, otros sí a la comunión, otros no al evangelismo. Cada uno es diferente. En lo que usted ha sido llamado, sea el mejor que el Señor le permita hacer para su gloria. Pero fíjese en aquellas cosas en las cuales usted es débil.
Menciono uno, por ejemplo, a lo mejor la oración. Y si nos arrepentimos de que no somos buenos para orar y cambiamos y empezamos a orar y orar congregacionalmente, pronto la iglesia empieza a ser saludable en el factor de la oración. Para que la iglesia cambie, ¿quién tiene que cambiar? Yo tengo que cambiar. Nos ponemos de pie. Querido Padre, gracias por el espejo de su palabra que nos permite ver, Señor, cómo somos y cómo nos ve usted. Al terminar, aprovechando de que estamos como iglesia, queremos, Señor, venir en humildad ante usted, pidiendo perdón, porque a veces, Señor, no somos dependientes del Espíritu Santo. Somos más dependientes de nuestros recursos, experiencia y capacidades que en depender de la dirección del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a pedirle perdón por nuestra flaqueza en las oraciones. Hemos sido tan débiles, Señor, en perseverar en las oraciones. A veces los grupos son como una velita que ya está casi humeando y apagándose. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a ver estas oraciones como un tiempo precioso de gozo, de victoria, de paz, de su iglesia al lado de usted. Perdónenos, Señor, si hasta ahora hemos sido débiles en nuestro testimonio público. A diferencia de esta iglesia, la primera, estamos tan encerrados en este recinto por el cual estamos agradecidos indudablemente. Estamos agradecidos también por las cuentas que tenemos en Facebook y otras redes. Pero Padre Celestial, a veces pensamos que si el pecador no entra a nuestro recinto ni se conecta a nuestras redes, no va a encontrar el Evangelio. Ayúdenos, Señor, a poner el Evangelio a disposición de toda la gente públicamente, en la medida de lo que usted, Señor, nos permita ser y hacer, Padre Celestial. Que la comunidad Esperanza Viva tenga un testimonio visible ante la sociedad, que apunte a Cristo y que muestre su amor, Señor, a través de un servicio desinteresado. Haga, Señor, de la comunidad cristiana Esperanza Viva una iglesia sana para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.